Ok, la clase está grabando, por favor participen. Bien, entonces nos dice que el señor Pérez está en proceso de expansión de sus actuales instalaciones y se ha hecho, dice, la firme promesa de planificar cada detalle del crecimiento para no perder pues la eficiencia ya ganada hasta el momento, ¿no? Y tampoco el servicio al cliente que tanto le ha costado colocar a niveles muy altos, ¿no? Y que es lo que hemos estudiado pues en este curso. Hay que priorizar, o mejor dicho, hay que enfocar nuestras capacidades y prioridades competitivas a satisfacer a nuestros clientes, ¿no? El plan diseñado por el señor Pérez dice contempla dos etapas fundamentales. La primera enfocada en construir un local aparente para colocar la nueva planta y la segunda etapa será el de establecer la capacidad adecuada para poder satisfacer los pedidos en los próximos 10 años, nos dice, ¿no? Se considera, dice, que la vida útil de la planta nueva, bueno, va a ser de 10 años, ¿no? Por eso es justamente que su planificación es de 10 años. Haciendo un paréntesis aquí, las estrategias de localización son pues a largo plazo, jóvenes. Bien, dice que en la decisión de localización del señor Pérez ha decidido considerar los factores costo, ¿ya? Para tomar esta decisión sobre estos factores, ha decidido aplicar el método de punto de equilibrio. Después de hacer un primer análisis cualitativo de los posibles locales, se ha quedado con tres posibles, nos dice, ¿no? Los costos fijos y los costos variables en cada localización se presentan a continuación. Y es lo que tenemos aquí en la tabla. Vamos a colocar por acá. Tenemos los costos fijos asociados pues a los tres lugares con los cuales se ha quedado el señor Pérez y también los costos variables por cada kilo de caramelo, nos dice, ¿no? Todos los costos nos dice que son anuales, a excepción del terreno. En este caso, considerar el terreno pues por un lapso de 10 años, ¿no? Para poder hacer un mejor análisis. Nos dice que aplicando el método de punto de equilibrio, determinar cuál es la localización que debería seleccionar el señor Pérez para los diferentes niveles de producción posibles. Bien, jóvenes, entonces empecemos. Bueno, aquí al costado tenemos digitalizado los costos fijos y costos variables. Ok, entonces vamos a empezar pues a resolver el ejercicio. Ustedes jóvenes recordarán pues que lo primero que hay que hacer es pues llevar cada uno de los costos la misma variable, ¿no? Vamos a sumar los costos fijos y los costos anuales, perdón, los costos variables. Bien, entonces yo voy a copiar por aquí esta tabla para poder unificar los costos fijos. Bien, costos fijos. Nos dice que el costo de terreno, en vez de estos son costos, voy a convertir en la unidad en nuestro país. Y aquí vamos a borrar. Primero convertimos ya. Nos dice que el problema, que los costos fijos son anuales, ¿no? O sea, se refiere a los costos de edificación, impuestos, licencias y seguros, pero el costo del terreno en este caso es para 10 años. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí jóvenes, estos 3 millones, pues tenemos que discriminarlo para cada año. Bien, y tenemos este resultado. Mientras que costos de edificación como de impuestos, licencias y seguros son anuales, ¿no? Entonces se mantienen. Jalamos por acá y tenemos pues, a ver si funciona así. Bien, si funciona, si funcionó. Entonces tendremos por acá los costos fijos totales. Bien, para cada lugar. Bien, entonces tenemos acá costos fijos totales. Bien, hasta ahí lo único que hemos hecho es pues discriminar el costo por el terreno y pues sumar con los otros costos asociados a cada localización posible. Bien. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo propio para los costos variables. Bien, voy a copiar. Y al costadito, bueno, aquí abajo está bien. Bien, igual tenemos los costos variables. En este caso, todos los costos son anuales. Lo único que haremos es pues sumar.
totales. Mejor, ¿hasta ahí se entendió? Bien, entonces ahora lo que vamos a establecer son las funciones de los costos totales. Ustedes recordarán que los costos totales es la suma de los costos fijos más pues los costos variables. Bien, hay que recordar eso. Entonces lo que vamos a hacer es pues para cada lugar, para cada posible localización, vamos a establecer la función o la ecuación para determinar los costos totales. Entonces diremos para el lugar 1, el costo total será pues, ¿no? Los 1.800.000 más, vamos a decir por acá, a ver, 1.000.000. Ya hay que tener en cuenta antes de pasar, que X va a ser pues las unidades producidas. O en este caso, X será pues los kilos de caramelo, ¿no? Tomemos nota también, es muy importante identificarlo. Bien, entonces nuestra función de costo total será 1.800.000 más 1.800.000 soles, 1.800.000 soles es el costo fijo más el costo variable, pero este costo variable va multiplicado pues por las unidades producidas, ¿no? Es así como vamos a determinar pues cuándo es el costo total. Este 6,8 soles es por cada kilo de caramelo. Ya eso va a depender de los kilos de caramelo que vamos produciendo. Haremos lo propio para el lugar 2. Para el lugar 3 también, ¿no? Entonces, parece que ya lo vieron. Entonces, en el lugar 3 tendremos 1.650.000. Y falta un 0, ¿no? Jóvenes, por favor, atentos. 650.000. Por acá tenemos 9.3. Tenemos 2 millones. Entonces acá tendremos 2.170.000, ¿no? Y acá tenemos 8,6. Pues, jóvenes, esa sería la ecuación para, pues, cada lugar, ¿no? La ecuación del costo total me refiero. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es para poder determinar estas unidades producidas o los kilos de caramelo, vamos a igualar la ecuación 1 y 2. ¿Bien, jóvenes? Ahí ustedes me van a ayudar aquí resolviendo. Un 0 menos la primera. A ver, sí, tienes razón. Muy bien. Bien, entonces vamos a igualar la primera y la segunda ecuación. Entonces tendremos pues lo siguiente, ¿no? Voy a copiar por acá. Y por favor me ayudan a resolver esta ecuación. Es bastante sencillo, ¿no? A ver, ¿cuánto resulta X? A jóvenes, ¿me ayudan a resolver? Entonces diremos que X a ver, ¿cómo sería? Pasamos pues el 6,8, 6.000. A ver, veámoslo. 6.000 nos dice, ¿ya algún otro que diga un resultado diferente?
Nicole nos dice 60.000. 60.000. Claro, jóvenes, es 60.000, ¿no? ¿Qué tenemos? El 6,8 pasa a restar y el 1.650.000 también pasa a restar a 1.800.000. Entonces tenemos pues que X vale 60.000, ¿no? Ok. 60.000, no se olviden de kilos de caramelo. Bien, ahora vamos a igualar de la misma manera la ecuación 1 y 3. 1 y 3. Entonces tendremos pues, ahí van a ir resolviendo, jóvenes, para que vean cuánto resulta el valor de X. Si llegamos a igualar la ecuación 1 y la 3. Agarré aquí. ¿Cuánto valdría el valor de X? A ver, jóvenes, en esta igualdad, ¿cuánto resulta? Los jóvenes no piensen mucho. Nos dice 205.555.56. Ya, bien, Rafael. ¿Hay alguno de sus compañeros que diga lo mismo o diferente? No olviden, jóvenes, de los signos, ¿eh? Negativo, y muy bien, muy bien. Así es, jóvenes. El resultado, sí, efectivamente, es 205.555.56. Bien, jóvenes, entonces, de este análisis, ¿a qué conclusión se debe llegar? Ahí los escucho, jóvenes. ¿Cuál sería su conclusión? Si esta pregunta viniera en su examen final, ¿qué diría usted? Vamos a colocar entonces acá la conclusión. Jóvenes, definitivamente la alternativa 3 no iría, ¿no? Para empezar, decimos que la alternativa no es viable, ¿no? Porque nos está resultando que el valor de X, si igualamos la 1 con la 3, va a ser negativo. No vamos a producir, pues, kilos de caramelo en valor negativo, ¿no? ¿En jóvenes? Entonces la alternativa 3 definitivamente ya no da. Ok, con el valor de... Claro, muy bien, Magdalena. No se puede producir kilos de caramelo negativo. Exactamente. Bien, entonces enfoquémonos en el primer análisis, entre la alternativa 1 y la alternativa 2. Analicemos cuál es la mejor alternativa, ¿sí? Entonces tenemos que, si X vale 6.000, ¿con cuál de las dos alternativas obtenemos el menor costo? Entonces, punto 2, vamos a tomar nota por acá. Nos quedamos con la alternativa 1 y 2. Bien, punto 3. Entre las dos alternativas. Ahí, jóvenes, reemplacemos en la ecuación. Ahí vamos a reemplazar por acá, al costadito, ¿ya? Tenemos 1.800.000 más 6.8 por 60.000, ¿no? ¿Cuándo nos resulta? A ver. 2.208.000. Ok, para lo siguiente, a ver. 1.650.000 más 9.3 por 60.000, ¿no?
Entonces, ese es su punto de equilibrio, ¿no? En ambos sale igual. Ok, hay que bajarlo, a ver, con 50.000. A ver, entonces esto, cuando X vale 60.000. Ya, y aquí algo interesante, jóvenes, es que si nosotros hiciéramos la gráfica del punto de equilibrio, es que al producir 60.000 kilos de caramelo, voy a pues alcanzar mi punto de equilibrio, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que analizar es, si produzco menos, ¿cuál de las dos alternativas me conviene? Por eso les decía, ¿no? Comprobemos, por ejemplo, si X valiera 45.000. Y por aquí vamos a comprobar si X pues vale, no sé, pongamos un número, 75.000. ¿Cuál sería la mejor alternativa? ¿No? Pues con 60.000 hemos comprobado que hemos llegado al punto intermedio, en el cual diremos cualquiera de las dos alternativas va. ¿Bien? A ver, con 45.000, ¿quién me dice cuánto va? A ver, voy a copiar para poder agilizar la operación para ambos casos y vamos reemplazando. Acá tendremos 45.000. Por acá también. Ahora ustedes van analizando, jóvenes, y por acá tenemos 75, también 75. A ver, jóvenes, ¿a qué conclusión llegamos a ver de estos dos análisis? Si producimos menos de 60.000 kilos de caramelo, ¿cuál sería la mejor alternativa? Evidentemente, pues sería la alternativa 2, ¿no? Y si producimos más de 60.000, la mejor alternativa va a ser la localización número 1. Entonces, en conclusión, diremos que si producimos de x igual a 0 hasta x igual a 60.000, la mejor alternativa es el lugar 2, ¿no? Y por el contrario, punto 4, si producimos de x, y aquí hay que tener bastante consideración, ya no de 60.000, sino de 60.001, ¿no? O sea, más 1 a más la mejor alternativa, pues, es el lugar 1. Y así sería nuestro análisis, jóvenes, para este tipo de preguntas. A ver, por favor, indíqueme si se entendió o qué parte no se ha entendido, de ser posible, para poder repetirlo. Todo bien, nos dice Rafael. A ver qué dice el resto. Tenemos más participantes, si no me equivoco. A ver, veamos. Les voy a llamar por nombre si no participan, ¿eh? Al final puede compartir. Sí, Rafael, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp y aparte Edulain está grabando, así que también van a tener la grabación de esta clase. Profe, Y la grabación la vamos a tener en el Gmail, ¿verdad? Va a estar guardada. así es, Oh, así es. Se está ok, grabando ok. la clase, así que nuestros amigos de Edulain los va a enviar, ¿sí? Bien, Nicole, Ya. Magdalena, José Carlos, John. Sí, todo bien, nos dice. Muy bien, jóvenes. Ok, entonces, a ver, parece que teníamos un ejercicio más por acá. Si tienen algún ejercicio ustedes también nos pueden compartir para pues poder desarrollar aquí con ustedes, ¿no? Mi Bien, profesor dijo de que iba a venir localización, capacidad y mezcla de productos. ya. Bueno, es lo que me dijo a mí. Entonces, localización hemos visto, me dicen que ya quedó claro. Vamos a ver uno de cuello de botella, ¿ya? A ver, entonces,
Profe, una consulta. También ustedes manejan materiales así tipo de teoría, así que puede llegar a venir en, ¿cómo se llama? En la parte teórica, así. Sí, acá justamente, seguramente ya lo estaba viendo, ya les he puesto pues unas preguntas de, mejor dicho, de verdadero o falso. Que al final lo vamos a ver, ya terminamos el ejercicio que ahora vamos a empezar y vemos esto de acá, ¿les parece? Ya, profe. ¿Ya? Muy bien, entonces, este es un ejercicio bastante sencillo y si han llevado ya ingeniería de métodos, aún lo van a entender más rápido. Nos dice que se cuenta con un esquema de proceso de elaboración de néctar de manzana con los rendimientos por operación y sus respectivas capacidades, ¿no? Entonces, no se ve muy bien la imagen, pero la idea es que está ahí. Y nos pide calcular cuál es el cuello de botella de este proceso, pequeño proceso que consiste en 4 etapas. Y nos pide también calcular la eficiencia de cada proceso. Y por último, lo que usted indicaba, determina la capacidad anual de la planta. Y nos dice en kilogramos por año. Ay, jóvenes, pensemos, ¿cómo podríamos resolver este tipo de ejercicios? A ver, vayan pensando, jóvenes, ¿cómo lo haríamos? Entonces yo voy empezando por acá. Vamos a, pues, identificar la actividad. Y vamos a identificar, pues, bueno, veamos las entradas, ¿no? Como vemos en la gráfica, se ve, ¿verdad? Voy a ampliarlo en tu caso. Ahí. Vemos que hay entradas a cada actividad. Cada cuadradito o cada rectángulo, mejor, representa pues una actividad, ¿no? Del proceso. Acuérdense de este término, jóvenes, ustedes estudian ingeniería industrial, si no me equivoco, casi todos, y pues en su día a día siempre van a hablar de procesos, ¿no? Entonces, procesos, el concepto es secuencia de actividades que tienen entradas y transforman pues en salidas. Ya tenemos salidas, ¿no? Entonces, estas son actividades. Veamos pues entonces las entradas. Vamos a identificar también los adicionales, porque vemos que, por ejemplo, en la tercera actividad se adiciona, ¿no? Bueno, hay una adición de preservante de 5 kilos. Y también identificamos, jóvenes, la salida, ¿no? Es un proceso. Y vamos a ver, vamos a identificar qué cantidad de materia prima pasa al próximo proceso. Llamémoslo próximo proceso. Bien. Ok, entonces ustedes me van a ayudar, jóvenes, a identificar esto. Necesito que participen, jóvenes. La idea es que participen, porque participando uno aprende, ¿no? Y entiendo que ustedes están aquí es para reforzar, porque a la universidad ya van para aprender. Y entonces la primera actividad nos dice que es selección. Bien, entonces selección. ¿Cuánto es la entrada a selección, jóvenes? Voy a activar el chat para poder leerlos. Ya. A ver, para selección, ¿cuánto es la entrada? Manzana, pero ¿en qué cantidad? Nos dice que entran 1000 kilos de manzana, ¿no? ¿Hay adicionales para la actividad de selección? Por lo que vemos, no hay nada. ¿Cuánto es la salida? A ver, jóvenes, acá sí, los quiero ver. A ver, ¿cuánto es la salida de esta actividad? José nos dice 950, ¿ya? A ver, alguien que diga un resultado diferente. Nicole dice 110. Wow, John, 110. A ver, explícanos, ¿de dónde salió 110? Muy bien, interesante. 950, ¿ya? A ver, jóvenes, con salida nos estamos refiriendo pues a las mermas de la actividad, porque acuérdense que en la siguiente columna vamos a identificar cuánto pasa al próximo proceso, que es lo que ustedes en su mayoría me han respondido. Ya, pero me queda una duda. John nos dice que la salida es 110. Entonces, a ver, ¿cómo sacaste, John, el valor de 110?
Me interesa mucho saber. Al ojo, ¿no? Súmelo de abajo. Ah, ya, ya. Ah, te entiendo, John, sí, todas las mermas sumaste, muy bien. Bien, entonces la salida, en todo caso, para no equivocarnos, vamos a colocar acá como merma. Bien, fue un error mío por no colocarlo. Entonces tenemos como salida, representada en merma 50 kilos, y la salida de la actividad que pasa al próximo proceso, sí, efectivamente es 950, ¿no? Bien, para la siguiente actividad, nos dice pulpeado. ¿Cuánto es la entrada? A ver, 950, ¿no? Porque es lo que sale de la actividad anterior. La salida, jóvenes, perdón, los adicionales, ¿hay adicionales? No, ¿verdad? Salida, perdón, ajá, la salida, la merma, 30 kilogramos, ¿no? Y esta merma está representado, Nicole nos dice 10, ah, no, 30, bien. Estos 30 kilogramos están pues representadas en cáscaras, en pepas, entre otros, en la manzana, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Coge la manzana, eh, lo primero que puede venir en una caja de manzana es que hayan productos defectuosos, ¿no? Manzanas ya chancadas, golpeadas, ¿no? La siguiente salida es pues justamente las cáscaras y las pepas, porque el proceso de pulpeado se tiene que pelar, ¿no? ¿Cuánto pasa a la siguiente actividad? Si hay una salida de 30, 9:20 nos dicen. A ver, jóvenes no discutan, por favor. A ver, 920, bien, jóvenes. Así es, efectivamente, 920. Bien, pasamos a la siguiente actividad. Nos dice pasteurizado. ¿Cuánto sería la entrada? 9:20, ¿no? No lo pensamos. Ahora sí, aquí hay adicionales. Sí, efectivamente, 5 kilos. Ver más jóvenes, 10 kilos. Y la salida para eso sería. A ver, jóvenes, ¿cuánto sería? Los quiero escuchar. Nos dice 910, 915. A ver. Ya, a ver. 910. A ver. Vamos a repetir. Ah, no, se corrigió. Bien, jóvenes. Es 915. Claro, efectivamente, porque a los 920 se le está adicionando 5 kilos más y la salida es 10, entonces sería 925 menos 10, 915. Pasamos a la última actividad que viene a ser embotellado. En embotellado, ¿cuánto entra, jóvenes? 900, 915, ¿no? No hay adicionales y la salida en esta etapa es pues 20 kilos de productos defectuosos. Por lo tanto, la salida final, ¿cuánto sería? A ver, jóvenes. Próximo proceso, 895. Jóvenes, participen, por favor. Veo que solamente Magdalena está participando. Jóvenes, hasta ahí, ¿se entendió? Sí, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es identificar. Por eso les decía, si han llevado ingeniería de métodos, van a entender porque también se ve justamente ahí el tema de indicadores, ¿no? Donde se ven las salidas, las entradas de los procesos. Bien, jóvenes, entonces aquí vamos a calcular, nos vamos a saltar la pregunta B y vamos a calcular la eficiencia de cada actividad. ¿Cómo calculamos la eficiencia de jóvenes? ¿Cómo se calcula la eficiencia? Ojo, jóvenes, ustedes ya deben estar manejando los conceptos de productividad, eficiencia, eficacia, ¿no? Mínimo. A ver, ¿cómo calculamos la eficiencia? Acuérdense, jóvenes, de sus cursos anteriores, herramientas de calidad, ¿no? Donde justamente ven esos temas. ¿Qué más? Ya llevaron, creo que métodos, algunos. Incluso hasta en dibujo de ingeniería se ve, ¿no? Jóvenes, entradas entre salidas. Muy bien, Rafael. Así es, jóvenes. Para los que no sabían, o para los que recién están repasando, es la entrada, perdón, la salida, pero de la actividad. Y esa salida no es los productos defectuosos, jóvenes, ¿ah? Es
la salida al próximo proceso entre la entrada. Entonces, pues, expresado en porcentaje, tenemos estos resultados. Bien, jóvenes, entonces con eso hemos dado respuesta a la pregunta B, ¿no? La eficiencia de en cada proceso, en cada actividad debería decir en realidad, ¿no? O por último sacamos un promedio y tenemos la eficiencia del proceso, ¿ya? Ojo, hay que tener en cuenta también ahí, ¿no? Algunos factores que pueden influir. Bien, por aquí consideremos la capacidad. Nos dice, nos está dando la capacidad en toneladas por hora. Para la primera actividad nos dice que es 1.5, para la segunda es 1, para la tercera es 1.6, perdón, 1.6 y 1.3. Bien, jóvenes, ya tenemos la capacidad, entonces no es necesario determinar la capacidad como lo habían visto en sus presentaciones, ¿no? Tengo que multiplicar las unidades producidas por los minutos que me demoran y tengo que terminar. Bien, jóvenes, entonces yo les pregunto, ¿en cuál de las actividades está el cuello de botella? Volvemos a la pregunta del ítem A. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál de las actividades es el cuello de botella de este proceso para elaborar néctar de manzana? Jóvenes, los leo. Nos dicen selección, pasteurizado. Ok, tenemos varias respuestas. Selección, dice. A ver, jóvenes, pónganse de acuerdo. Profe, profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Profe, es que en el cuello de botella hay como que, o sea, uno es por tiempos y el otro uno es por velocidad de producción y el otro creo Ujú. que es por cantidad. Pero cuando es por Claro, cantidad, en ese este es, caso tenemos velocidad de producción, ¿no? Toneladas por hora, o sea, ¿cuántas toneladas yo proceso en una hora? es el menor entonces, profe, sí, es pulpeado. Es el menor, ¿no? Claro, jóvenes, a ver Sí, quién pulpea. pulpeado, pulpeado. Uy, Edulain les tenía becas, ¿ah? Si no me equivoco. Bien, jóvenes, el cuello de botella, por velocidad, como dijo su compañero, es pues el menor, ¿no? Ustedes dirán, no, si fuera por capacidad, probablemente, como algunos dijeron por ahí, pasteurizado, ¿no? Otros dijeron selección. No, pero en este caso, como es por velocidad de producción, es aquella actividad que procesa menos, ¿no? Acá vemos que pulpeado solamente procesa 1 tonelada por hora, mientras que pasteurizado está en 1,6, selección está en 1,5. Entonces, definitivamente los operarios que están en pasteurizado tienen que esperar, ¿no? Bien, Profe, una consulta. ¿Las toneladas dígame. también puede estar en unidades? En unidades también puede estar unidades por hora, segundos. Definitivamente, jóvenes, acuérdense que 1 tonelada es 1000 kilos, ¿no? Ya. Mil- Profe, eso es por velocidad de producción, o sea, tiene que estar sobre un índice de tiempo, ¿verdad? Esa es velocidad de Exacto, producción. Y cuando exacto, es el jóvenes. otro, profe, y cuando es el otro, o sea, cuando tiene que salir el mayor, Ujú. Es era por cantidad, ¿no? por ¿Es capacidad porque? sería el mayor. Ujú. Porque Y, por y los sí, índices sí. para darme cuenta de la capacidad, o sea, ¿cómo me doy cuenta eh, o sea, cuáles son las unidades más o menos, profe? A ver, cuando es por capacidad, ustedes recordarán, por ejemplo, la presentación que tienen. ¿Qué es lo que van a determinar? Minutos, ¿no? Minutos por semana puede ser, por ejemplo. O sea, capacidad me refiero al tiempo disponible que tienen. O sea, en una semana, por ejemplo, si yo trabajo de lunes a viernes
de 8 de la mañana hasta las 3, 8 horas, ¿no? Son 40 horas a la semana, entonces esa sería mi capacidad que tengo, mi tiempo disponible en una semana. Cuando se trata en ese tipo de unidades, o sea, minutos por semana, horas por semana, hablamos de capacidad. Y en ese caso, efectivamente, va a ser el mayor, ¿sí? Pero si hablamos de velocidad, como en este caso, unidades por tiempo, o sea, una tonelada por horas, ¿no? O 2 unidades por minuto, o no sé, 20 unidades por minuto, llamémoslo, ya hablamos pues de velocidad. Y en ese caso sería el menor. Bien, jóvenes, entonces así damos respuesta a la pregunta del ítem A. Muy bien, ahora nos habla en la C. Muy bien, José Carlos, se entendió. ¿Se entendió, verdad, jóvenes, antes de que pase la siguiente pregunta? Sí, nos dice Rafael. John también nos dice sí. Nicole también. Ya, sí se entendió, muy bien, qué bueno. Pues si no, resolvemos nuevamente, ¿no? Ya. En la C nos pide la capacidad anual de la planta, o sea, la capacidad de producción. Bien, entonces, para determinar la capacidad, ustedes recordarán, jóvenes, la capacidad se mide pues por, en este caso, por máquinas, ¿no? Por la capacidad instalada de las máquinas. Entonces, si vemos desde ese enfoque, la primera actividad que es selección, y lo vamos a asumir que es manual, no contaría, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, jóvenes, es que vamos a considerar a través de las actividades desde pulpeado. Pulpeado, pasteurizado y embotellado. Pues en pulpeado, vamos a ver, pues, vamos a considerar la capacidad para los 1000 kilos de manzana que está ingresando. Porque en realidad a nuestro proceso entran 1000 kilos, ¿ya? Pero lo que sucede es que por productos defectuosos, por N cosas, desechamos 50 kilos. Entonces en pulpeado yo voy a colocar que mi entrada en sí a mi proceso es 1000 kilos. Pero al costado voy a copiar pues la eficiencia de estos procesos, mejor dicho, de estas actividades. Uy. Vamos a redondear en todo caso por acá. A ver si lo redondeamos a 0 decimales. Esto tenemos y ya está. Tenemos 97, Profe, 99, y selección, ¿por qué no lo considera también? porque en selección lo único que se está haciendo es pasar los 1000 kilos de manzana. O sea, solamente se está identificando cuáles son productos defectuosos y no defectuosos. Ah, ok, ok, gracias. ¿Ah? Entonces, ¿dónde se está procesando? En sí es a través de pulpeado, ¿no? En pulpeado sí hay una etapa de quitar las cáscaras y las pepas, ¿no? Entonces vamos a considerar para los 1000 kilos que entra, y como hemos calculado su eficiencia por aquí, diremos entonces, si entra 1000 kilos, ¿cuánto pasa pasteurizado? Entonces diremos, si mi eficiencia en la actividad de pulpeado es 97%, lo que pasará será esto de acá, ¿no? 970 kilos. O sea, pulpeado yo voy a dejar solamente pasar 970 kilos. Y la misma lógica aplicamos para embotellado. De los 970, ¿cuánto voy a dejar pasar? Solamente 960. Y por último, o sea, ¿cuánto es lo que voy a procesar? Se joven, lo que va a mandar es esto de acá, ¿no? Embotellado. ¿Cuántos voy a embotellar? ¿Cuánto es lo que voy a botar? Esa vendría a ser, pues, mi capacidad, ¿no? Y esto está, jóvenes, acuérdense, en kilogramos por hora, ¿no? Por cada hora. Esta eficiencia ya multiplicada por hora, entonces estaría por kilogramos por hora. Entra 1000 kilos de manzana pulpeada, pero mi eficiencia solamente es para procesar el 97%. Ah, ok. Solamente yo puedo procesar aquí
970. En pasteurizado, mi eficiencia es de 100, solamente 99, ¿no? Ok, ¿cuánto dejo pasar? 960. Y por último, para terminar mi proceso de elaboración de néctar, pues en embotellado voy a poder procesar solamente 98%. Por lo tanto, lo último que voy a dejar pasar es 941.94 kilogramos por cada hora. Ok, entonces la capacidad, ustedes jóvenes se acuerdan que lo medimos, perdón, capacidad, en unidades por año, ¿no? Para todo el año nosotros tenemos que medir. Muy bien, entonces lo único que haremos es, como esto está en kilogramos por horas, pues lo multiplicaremos por un año. ¿Cuántas horas tiene, jóvenes? Jóvenes, un año, ¿cuántas horas tiene? Ya, si multiplicamos, ¿cuánto resultaría? A ver, pasémoslo, estos 941 kilogramos por hora a kilogramos por año. Ok, y acá en este problema faltaría datos, ¿no, jóvenes? No nos dice si la producción es las 24 horas por día. Ya, muy buena pregunta, Rafael. Consideramos los 365 días, dice. A ver, para este tipo de problemas, jóvenes, consideramos solamente 360 días. Y eso seguramente lo han visto en la clase también. Y si es en semanas, consideramos solamente 52 semanas, ¿no? Entonces, un año va a tener, pues, 52 semanas y 360 días, ¿ya? Para efectos de cálculo. Pero, y lo que le estaba indicando era que en este problema no nos dice cuántas horas se trabaja. Entonces, de eso va a depender mucho, ¿no? Usted podría considerar en todo caso, ok, yo diría que un día tiene, pues, por acá voy a colocar, un día tiene 24 horas y un año tiene 360 días, ¿no? ¿Cierto? Pues acá coloquemos un día tiene 24. A ver, considerando esto, ¿cuánto sería nuestra capacidad? Y vamos a considerar también para una jornada de 8 horas, ¿no? ¿Cuánto sería? Yo les voy a pues copiar esto por acá. Y vamos a tener dos respuestas, a ver. Este problema no está completo. A ver, jóvenes, a ver, ¿cuánto sería mi capacidad si mi horario o mi turno de trabajo es 8 horas por día y considero 360 días? Ya nos dice 2880, ¿ya? ¿Alguno que llegue a otro resultado? A ver, jóvenes, nos dice 8640 para 24 horas. Ah, jóvenes, ¿cómo han calculado? A ver, veamos. Tenemos los 941 kilogramos. Multiplicamos o dividimos por las horas.
¿Cómo sería la relación? Sería por 8 por 360, ¿no? Hay como un calculado. Y para el otro sería por 24 por 360. Y en unidades sería kilogramos. Todos estos están en kilogramos por año. Rafael, ¿estamos de acuerdo? Nuestra capacidad. A este resultado, ¿cómo llegaste, Rafael? Sí, Magdalena, justamente preguntaba a Rafael, ¿cómo llegó a este resultado? Este es el resultado que ustedes me han dado, Magdalena. Ya. Entonces, ¿esto estaría en qué unidades entonces? Solamente sería en horas, nos dice, ¿no? No, pero en horas ya tenemos. Acá tenemos la capacidad en horas. Tenemos 941 kilogramos por hora. Bien, entonces, si vamos a pasar, voy a borrar esto, y con estos datos, jóvenes, como les dije en el problema faltaban datos, considérenlo ello. Considerando esto para 8 horas, lo que tenemos es Magdalena, perdón, 941.094 kilogramos por hora. Multiplicamos para poder eliminar la hora. Diremos que 8 horas equivale a un día, ¿no? Para el primer caso. Por eso, en todo caso, al costadito voy a colocar con las unidades para que se pueda entender mejor, ¿ya? Entonces tendremos así, igual 941.094 kilogramos por hora. Muy bien. No debo colocar la igualdad porque si no, ya. Por hora. Esto, a ver, coloquemos en paréntesis para que se pueda ver mejor. Ya. Por hora. Diremos que 8 horas equivale a un día. Bien. Y por acá tenemos que 360 días equivalen pues a un año. Entonces, de esta manera, parece que, a ver, acá sí hay punteros. Muy bien. Entonces, de esa manera eliminamos pues hora con hora y día con día. Y nos quedamos jóvenes en kilogramos por año. A ver, ¿se entendió, jóvenes? Bien. Magdalena, ¿entendiste cómo es que hemos llegado a estos resultados? Lo que su compañero había realizado es solamente hasta esta parte. Por eso fue que salieron esos resultados. Y entonces, considerando que un turno de 8 horas o pues 24 horas tendríamos este resultado y esa sería nuestra capacidad instalada. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a cerrar esto. Ya. Bien, entonces, sabemos que lo prometido es deuda. Uy, ¿cómo elimino esta hora? Ya, bueno. Vamos a ver pues estos enunciados de verdadero y falso. ¿Ya? Y para ir absolviendo sus dudas. Esto se elimina, si me equivoco, por acá. A ver. Aquí está. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, para el primer enunciado, voy a darle zoom. Ya. Alguien me dice, lo han estudiado, ¿verdad? La parte de teoría han revisado sus PPTs de la semana 9 en adelante. Dice, el método de empuje es el método, más o menos, dice. Bien, vamos a repasar juntos.
Nos dice que el método de empuje es el método en el que la producción del artículo se adelanta a las necesidades del cliente, por ejemplo, fabricación de cuadernos. A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Verdadero o falso? Aquí estamos hablando de los métodos del push y el pull, ¿no? A ver, ¿quién dice verdadero y quién dice falso? A ver, está presente, si no me equivoco. A ver, Edulane Corporation. Ya, Edulane, a ver, toma nota, por favor, para poder considerarlos una clase gratuita. ¿Ya? Sí, sí, jóvenes, o sea, conmigo nos podemos reunir en uno de esos días y hacemos un repaso, ¿no? Bien. A ver, ¿verdadero o falso? Los leo, jóvenes, para el primer enunciado. O sea que el método de empuje es el método en la que la producción del artículo se adelanta a las necesidades del cliente. Por ejemplo, fabricación de cuadernos. Rafael nos dice falso. A ver, dice José, Magdalena, Nicole, por favor participe. John, ¿hay jóvenes? ¿Verdadero o falso? Hay uno que nos dice que es falso. Nicole dice falso. A ver. José Carlos no opina, no dice nada. Falso, José Carlos. Ya. Bien, jóvenes, hay que recordar acerca de las estrategias del push y del pull, ¿no? Creo que eso incluso se ha visto en la primera parte. Sí, Magdalena, por descarte de sus compañeros, es verdadero. Sí, jóvenes, es verdadero. La respuesta, carambas, el Excel. Bien, el método de push es empujar el producto a las necesidades. Así es, Magdalena. Y el ejemplo es claro, ¿no? Por ejemplo, fabricación de cuadernos. ¿Cuándo inician las clases? Mitades de marzo o inicio de marzo, ¿no? Pero ¿cuándo ya están los productos en el mercado? Ah, desde febrero, desde enero incluso ya se están llenando ya, ¿no? En los supermercados, por ejemplo. Entonces, jóvenes, el método como dice su compañera, del push, es empuje del producto a las necesidades del cliente. Y el pull es jalar, ¿no? Al cliente a tu producto. Muy bien, Magdalena, muy bien. Vas ganando un punto. Ah, claro, sí, sí, Rafael. De hecho, que estas estrategias de push y pull aplican a todos, ¿sí? A todos. Claro, claro. En marketing, por ejemplo, ustedes habrán llevado administración para ingenieros, ¿no? Sí, sí, claro. Igual ahí lo debieron haber visto. Pero en ese curso más o menos se ve el tema de marketing de las 4P, que también sirve mucho jóvenes y se van a inclinar por allá. ¿Sí? Bien, entonces la siguiente pregunta dice, el Jidoka se utiliza para diseñar sistemas a prueba de fallos. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué es el Jidoka, jóvenes? A ver, José Carlos nos dice verdadero. A ver, jóvenes, acuérdense, por favor, eso está en la semana 9, si no me equivoco, o en la 11. El Jidoka. Hasta ahora tenemos un verdadero. A ver, ¿quién más dice? Es de sistemas esbeltos. Verdadero, dice Nicole. Claro, sistemas esbeltos. Bien. Eso viene en la final, jóvenes, ¿ah? Tenemos dos verdaderos. Se puso negra la pantalla. Ah, a ver, a ver. Es para no ver la respuesta. ¿Ah? Son comerciales, dice. Ya, jóvenes, a ver, fue de bromas. ¿Verdadero o falso? Jidoka.
Verdadero, profe. Verdadero. A ver, ¿por qué sería verdadero? ¿Alguno que diga falso? A ver, por favor, googleen. A ver, Jidoka. ¿Para qué se utiliza Jidoka? Nos dice, mira, he puesto en Google, Jidoka es uno de los pilares del sistema de producción EPS de Toyota, junto con el Just in Time, dice el término que utilizaba tal, se puede definir como automatización con un toque humano. Ok, entonces, no es un sistema para poder diseñar, sino es la funcionalidad del equipo. O sea, el sistema yo que lo que hace es que, por ejemplo, que la guillotina tenga un sensor, ¿no? Para poder detectar las manos, ¿no? Por ejemplo, el usuario que ustedes hayan visto, una máquina para cortar carne, ¿no? Detector encima y de pronto tengo un sensor ubicado ahí. Si detecta, por ejemplo, la mano, pues que pare, ¿no? ¿No? Entonces esto es falso, jóvenes. No es un sistema para diseñar, sino es la funcionalidad que tiene. A ver, esto sí se la deben saber, ¿no? Mediante la implementación de la metodología de las 5S, podemos organizar mejor las áreas de trabajo e incrementar la productividad. A ver quién gana, jóvenes. Verdadero. Ver. A ver, jóvenes, recorremos. ¿Qué son las 5S? Muy bien, Carlos, Rafael. ¿Qué son las 5S? Acuérdense, jóvenes, incluso en la PC creo que les ha venido esto, ¿no? Cómo implementar las 5S, creo que he visto. Es verdadero, jóvenes. A ver, ¿en qué consiste la 5S? A ver, jóvenes, a ver, por favor, díganme, ¿cuál es la primera S? Sin googlear, ¿ah? Organizar, dice, ¿ya? Es la primera, ordenar. Limpiar, estandarizar, mantener. Muy bien, José Carlos. Y mira, les cuento, yo cuando estaba prestando servicios en Aris Industrial, una empresa chilena, si no me equivoco, bastante grande, tiene incluso 3 plantas acá en nuestro país. Ellos habían implementado esta metodología de las 5S. Y bastante interesante, ¿no? En su fábrica que está en el cercado de Lima, donde pues ellos fabricaban telas, si no me equivoco, en ese momento. Claro, telas, y más allá era la parte de químicos. Y en Lurín está la planta de los Zetas. Ya tienen tres unidades de negocio. Entonces ellos, las 5S, habían asociado con este término, jóvenes, y esto estoy seguro que nunca se van a olvidar. Con estos términos, ¿qué significaba cada uno? Evidentemente, la primera, S, era seleccionar. La segunda, ordenar, limpiar, estandarizar y dinamizar. Y efectivamente, jóvenes, de eso se trata las 5S. Y como dice Magdalena, las 5S están orientadas, o mejor dicho, la metodología de las 5S está orientada a reducir los desperdicios, aumentar la productividad y la motivación de las personas, efectivamente. Y es muy potente, jóvenes, poder implementar estos sistemas en empresas de producción. Y efectivamente se van a ver los cambios. Yo desde mi experiencia les voy a comentar que en empresas donde aún trabajo todavía de servicios, implementamos definitivamente esta metodología. Y bueno, como vuelvo a indicar, estas metodologías se aplican en cualquier empresa, sea grande, sea pequeña, siempre se aplican. Incluso jóvenes pueden aplicar en su vida diaria, ¿no? En su habitación pueden, pues, implementar las 5S, ¿no? Pueden seleccionar lo que les sirve y lo que no les sirve. Lo que sirve pueden ordenarlo para que puedan encontrar más rápido
y lo que no, podrían decirle al hermano, la hermana, si necesitas o no, puedes utilizarlo, a la mamá, a la papá, ¿te puede servir esto? Si no lo sirve, bueno, como última medida, pues lo reciclamos, ¿no? Ordenamos lo que podemos necesitar y pues hacemos la limpieza, ¿no? Y estandarizamos. ¿Cómo hago la estandarización? La estandarización justamente se enfoca pues a establecer los procesos, los procedimientos, ¿no? Escribo pues, ¿no? Mi procedimiento, voy a hacer esto, este es paso 1, paso 2, paso 3. Incluso puedo colocar nombres a mis gabinetes, ¿no? Aquí van a estar mis libros de PCP1, al costado PCP2, al costado métodos, al costado automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es así como yo voy a estandarizar y finalmente voy a hacer que las 4S anteriores se conviertan pues en algo rutinario, que se vuelva algo dinámico. ¿Bien? Entonces espero que se hayan quedado con el término SOLED y se acuerden de lo que está escrito aquí. Bien, continuamos. Dice, la implementación de los sistemas esbeltos requiere de un alto grado de reglamentación, lo que algunas veces causa tensiones entre la fuerza de trabajo. ¿Verdadero o falso? ¿A jóvenes, verdadero o falso? Falso, dice, ya que ayuda a la disminución de los desperdicios sobre producción en tiempo. Ya. Además, ADN, muy bien. ¿El quién dice, qué más dice lo demás? El transporte, proceso, ya. Pero dice, los sistemas esbeltos requieren de un alto grado de reglamentación, es decir, hablamos de estandarización, lo que algunas veces causa tensiones entre la fuerza de trabajo. Yo les diré, jóvenes, que esto es verdadero. Y efectivamente, en planta, cuando ustedes salgan de la universidad, van a comprobar. ¿Por qué? Implementar estos 5S que parece tan sencillo, no es fácil, jóvenes. No es fácil cambiar la mentalidad de los operarios, incluso del jefe de planta, del jefe de operaciones. Ellos mismos incluso están con un chip diferente, jóvenes. Ustedes cuando salgan van a ver la realidad de nuestro país. Los jefes, los gerentes, están con otra mentalidad. Y si tú le presentas las 5S, el ciclo Deming, por ejemplo, o sea, te dirán todo bonito, pero para implementarlo cuesta, jóvenes. Lleva mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, por ejemplo, los sistemas esbeltos, estamos viendo en esta oportunidad, y los sistemas esbeltos pues incluyen muchas otras herramientas, ¿no? No solamente las 5S, está los Pokayoke, que seguramente se acuerdan por ahí, está justamente la metodología del PHVA, ¿no? Del planificar, hacer, verificar y actuar. Está pues la estrategia del push y pull que hemos visto hace poco. Está también pues las herramientas como el Kanban, eh, la que vimos hace poco de Toyota, ¿no? Del TPM, mantenimiento preventivo total, y muchas otras herramientas que seguramente ustedes ya lo han visto, que si se implementan van a generar muchos resultados. Pero implementarlo, sobre todo esta parte, lo voy a subrayar, bueno, cambio de color rojo, causa en realidad mucha tensión. Bien, pasamos. Para aprovechar las ventajas de un sistema esbelto en términos de inventario, ¿ok? Es preciso usar lotes de grandes volúmenes, cantidades de productos de inventario. ¿Qué dicen ustedes, hombres? ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, Rafael, ¿por qué sería falso? Es falso, jóvenes. Y aquí ahora sí complementamos la participación de su compañera. Los sistemas esbeltos. Ah, se puso en negrita. Ahora se puede ver, Rafael. Coméntame. No sé qué está pasando. Ah, ya. Entonces, efectivamente, ¿no? Lo que comentó su compañera Magdalena, dice, ¿no? Los sistemas esbeltos ayudan a la disminución de los desperdicios, sobreproducción, tiempo de espera, transporte, el proceso de inventario, etc. Entonces, la estrategia no es tener grandes volúmenes, jóvenes. Ustedes recordarán la estrategia de Toyota, ¿no? ¿Qué tenían ellos? Con el sistema Kanban, ellos habían establecido con las tarjetas, perdón,
pues se producía solamente aquello que se necesita, ¿no? De esa manera yo voy flexibilizando mi proceso, mi transporte, por ejemplo. Reduzco la sobreproducción, reduzco tiempos de espera también incluso, ¿bien? Y finalmente, a ver, para terminar, ya por ahí van acertando algunos, nos dice que al momento de operar sistemas esbeltos, la empresa debe de concretar con los proveedores los envíos frecuentes y pequeños de los artículos comprados. Caso contrario, no les será posible obtener grandes ahorros por concepto de inventario. A ver quién dice, jóvenes. ¿Qué dice verdadero y quién dice falso? Falso, creo, dice Rafael. A ver qué dice, jóvenes. José Carlos, John, por favor, participa. Comprar por volumen, entiendo ya. Jóvenes, por favor. Magdalena, a ver, participa, por favor. No nos abandones. José Carlos dice falso, creo. Jóvenes, no tienen que creer, ¿ah? Tienen que crear, jóvenes, no creer. Bien, jóvenes. Eh, la respuesta es verdadero. Por la misma razón, o por el mismo comentario que hacía hace poco sobre Toyota, ¿no? La idea es que llegues a un consenso con tus proveedores, a que pues te puedan entregar a tiempo las pequeñas compras que vas realizando, ¿no? Porque esas pequeñas compras te podrían generar esperas. Exacto. E incluso para no tener sobrestock, muy bien, Magdalena, claro. O sea, ¿qué pasa si yo pido, no sé, pues estoy comprando, a ver, ¿qué podrían conocer ustedes? Estoy en un taller metalmecánico, necesito pues herramientas como fresas y pido pues grandes volúmenes y voy a tener stocks en mi almacén, ¿no? Entonces lo que yo podría llegar a un consenso al implementar estos sistemas de ventas es que mira, te voy a comprar solamente lo que necesito para la semana, ¿no? Y tú como proveedor me entregas la compra del mes en 4 partes cada semana, por ejemplo. Y de esa manera se flexibiliza, ¿no? Puede suceder incluso, ¿no? Si yo digo, proveedor, me vas a entregar la compra del mes tal fecha. Y él te dice, pucha, recién estoy importando, solamente tengo lo que, no sé, de lo que me has comprado 50, tengo solamente 15. Entonces, pero ¿qué pasa si tú le dices, me entregas en la primera semana los 12, la otra los 12, así sucesivamente? Entonces, el proveedor también podría flexibilizar su proceso, ¿no? Y dice, ah, ok, esta semana te entrego los 12 que tengo y para la siguiente voy importando, ¿no? Eso es lo que nos permite dinamizar los sistemas esbeltos jóvenes. Y estas serían, pues, las respuestas. Bien, jóvenes, a ver, ¿tienen consultas, dudas? Tenemos 3 minutos. Bien, jóvenes, me comentaron que, bueno, acá está lo mismo que acabamos de ver, que vendría mezcla de productos, ¿no? Sí, profesor. Mezcla de productos, muy bien. Y eso relacionado con cuello de botella, definitivamente. Entonces, hay que recordar, pues, que para realizar la mezcla de productos, primero necesitamos identificar el cuello de botella. ¿Bien? En el ejercicio anterior que hemos visto, era un ejercicio bastante sencillo donde nos pedía pues identificar la eficiencia de cada proceso, el cuello de botella y la capacidad. Pero como punto de partida, jóvenes, es muy importante que para la clasificación, o mejor dicho, para la mezcla de productos, en principio puedan pues identificar
el cuello de botella, ¿no? El cuello de botella, ¿sí? ¿Qué hacemos una vez que hayamos identificado el cuello de botella? Ah, ok. Para poder tomar la mejor decisión, aplicamos pues el método tradicional, ¿no? Para poder identificar la mejor mezcla de producción. Entonces, aplicar método tradicional. Entonces, aplicamos pues el método tradicional. Este método tradicional, ¿en qué consiste, jóvenes? Se puso en negro. Ah, ya regresó. Y son los comerciales, Magdalena. Ahí se ve, ¿verdad? Es un poco raro que se ponga en negro. Me comentan, jóvenes, si se ve bien ahí o no. La mitad de la pantalla está negra, profe. O sea, la parte de abajo. Y ahora sí está, ahora está bien. ¿Ahora está bien? A ver, me comentan, por favor. Sí, sí, está bien ahora, profe. Ya, entonces, al aplicar el método tradicional, lo que vamos a hacer es pues seleccionar la mejor mezcla de producción, teniendo en cuenta el margen de utilidad, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que identificar el precio, los costos por adquisición de materias primas y otros insumos necesarios. Y finalmente, no hay que olvidar también la mano de obra, ¿no? Y si nos dan costos de las horas máquina, también hay que incluirlos. Entonces, el método tradicional, diremos pues, seleccionamos la mejor mezcla de productos basándonos en el margen de utilidad. Pero el margen de utilidad más alto, ¿no? Entonces acá diremos de lo alto a lo más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué diré? Identifico, ok, esta identificación va a ser, pues, ¿no? A ver, precio, vamos a quitar el duplicado ya. Diremos al precio, le restaremos costo por materia prima, entiéndase también insumos, le restaré también costo de mano de obra, ¿no? Y también le restaré, pues, si hubiera costo de las horas máquina, perdón. Entonces tenemos materia prima, mano de obra y máquinas, ¿no? Si nos da el problema, esto es opcional, ¿no? No siempre va a haber. O lo que se podría considerar son los costos fijos probablemente. Pero esta operación lo que nos va a dar, jóvenes, es pues margen de utilidad. Margen de utilidad. Entonces nosotros elegiremos nuestra mejor mezcla de productos o de producción basándonos en el margen de utilidad. Eso sería el primer paso. Luego, ¿qué hacemos? Ahora volvemos por acá. Paso 2. Vamos a tener que asignar nuestros recursos considerando pues la capacidad instalada disponible al momento de iniciar con la actividad o con el proceso. Entonces vamos a poder asignar recursos. Para esta asignación hay que considerar la capacidad instalada, ¿no? Puede estar en minutos, en horas, etc. Jóvenes, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder pues que nosotros vamos a decir, no, al empezar
Mi capacidad instalada es, pues, a ver, ¿cuántos minutos? O en horas, ¿no? Diré, al empezar, los minutos que tengo disponible son, pues, de, no sé, 25.000 minutos. Entonces yo diré, después de producir el primer producto, llamémoslo así, me quedan tantos tiempos, ¿no? Se va identificando. Para producir, no sé, pues 50 productos del tipo A, necesito, jóvenes, tantos minutos. Y lo que resta, lo voy considerando. Lo mismo para el siguiente producto. Después de producir tantos productos, me quedan tantos. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta poder agotar este recurso, que vendría a ser tiempo. Bien, entonces aquí con el método tradicional, primero hice la clasificación o la mezcla de productos basándome pues en el margen de utilidad y luego voy a asignar los recursos para poder determinar cuánto de cada producto voy a producir. Y después, el paso 3, es pues calcular cuánto voy a obtener con esta mezcla de productos, es decir, voy a calcular. Magdalena dice que se puso en negro la pantalla. ¿Sí en negro, Magdalena? No, no, ya Magdalena. está bien, profe. Ahí, ya. Entonces Hace el ratito tercer está. paso es calcular pues los ingresos que voy a obtener, ¿no? La utilidad en realidad. Eso, como ya les había dicho, eso es lo que importa más. La utilidad por producir la mezcla de productos que hemos determinado con el método tradicional. Entonces, ¿cómo calculo esto? Los jóvenes, ustedes saben, ya llevaron ingeniería económica o todavía jóvenes. Entonces, diremos, los ingresos que voy a obtener por producir la mezcla de productos que he obtenido en el paso anterior, pues tendré que quitarle los costos de la materia prima. También tendré que quitarle, acá, también tendré que quitarle los costos de mano de obra. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más hay que considerar? ¿Qué otros costos tenemos? Y les preguntaba justamente si llevaron ingeniería de métodos, porque ahí, pero ingeniería económica, porque ahí se ven los temas de gastos, ¿cómo le llaman estos? Gastos hormiga, gastos generales, en realidad todos los gastos que se incurren, claro, gastos generales, ¿no? Todos los gastos que se incurren, eh, quitando la mano de obra y la materia prima, ¿no? Gastos generales de fabricación, claro, sí, sí, gastos generales de fabricación, ¿no? Pero sin considerar la materia prima y el mano de obra, los gastos generales. Y con esto, pues jóvenes, lo que vamos a tener es la utilidad. Bien, eso sería nuestro primer análisis considerando el método tradicional. Ya colocamos en rojito esta parte. El método tradicional, ¿sí? Y ahí vamos a ver, pues, cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces, para poder comparar cuál es mejor, ahora sí, utilizaremos el siguiente método, que sería utilizando el método del cuello de botella, ¿no? Entonces voy a pasar, no sé si aquí, André, vas a duplicar esta presentación. Ya, entonces, ahora utilizaremos el método del cuello de botella. Vamos a utilizar el método del cuello de botella. Entonces, el primer paso en el cuello de botella es pues también calcular el margen de utilidad, pero en este caso este margen de utilidad lo vamos a calcular por minuto. Y ese margen de utilidad por minuto
Tiene que ser en el cuello de botella. Por eso es, jóvenes, muy importante antes, como paso 1, identificar mi cuello de botella. ¿Cómo identifico el cuello de botella? Puede ser por velocidad de producción o puede ser por capacidad, ¿no? Como lo vimos minutos antes. Bien. Entonces, primero, calculamos el margen de utilidad por minutos y tiene que ser en el cuello de botella. ¿Bien, jóvenes? Entonces, ¿esto cómo calculamos? Pues en la etapa anterior ya hemos calculado nuestro margen de utilidad, ¿no? Margen de utilidad. No sé con lo que nos abajo. En la etapa anterior ya hemos calculado margen de utilidad y con ello hemos elegido la mejor mezcla de productos. Eso era el método tradicional. Entonces, utilizamos ese margen que hemos utilizado. Y aquí vamos a, por el contrario, identificar el tiempo en el cuello de botella. Bien, entonces diré, en mi cuello de botella, o sea, digamos es aquella estación que requiere pues más minutos, llamémoslo así, o es el de la menor velocidad de producción y pues identificaré cuánto tiempo se demora cada estación. Entonces, identifico el tiempo en el cuello de botella, lo divido la margen de utilidad, o el margen de utilidad, perdón, entre el tiempo, ¿qué es lo que voy a tener, jóvenes? Como resultado. Entonces acá es división. ¿Qué tendremos? Tendremos margen de utilidad por minuto, ¿no? Por minuto. Entonces, este resultado nos va a permitir identificar la primera mezcla. ¿Sí? Eso sería entonces el paso 1 aplicando el método de cuello de botella. El siguiente paso va a ser lo mismo, asignar los recursos y hay que considerar la capacidad instalada, ¿no? En minutos y en horas. Va a ser lo mismo que en el método tradicional, no cambia. Y el paso 3 va a ser lo mismo también, calcular la utilidad por producir la mezcla de productos que hemos determinado con este método que sería el cuello de botella. Y finalmente, jóvenes, lo que vamos a hacer es pues llegar a una conclusión, ¿no? Entonces esta conclusión nos dirá, ¿no? El mejor método para poder producir. Exacto, sí, Rafael. O sea, esta conclusión después nos permite, se debe comparar, ¿no? Se debe comparar cuál es el mejor método. ¿Sí? Se debe comparar cuál es el mejor método y con cuál de los métodos voy a obtener una mayor utilidad. Y jóvenes, puede suceder, y eso a veces pasa en la industria, que con ambos métodos se obtenga la misma margen de utilidad, pero la mezcla de productos puede ser distinto. ¿Sí? Entonces no se asusten si llegan a esa conclusión en el examen que van a tener en la próxima semana. Es natural, ¿no? Y el profesor o la profesora con la cual están llevando este curso puede plantear, ¿no? Un problema similar. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta ahí. Bueno, ya para ir terminando, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre esto? Edulay nos dice, hay una encuesta a jóvenes, entonces tenemos, bueno, como estamos en el UPC, siempre hay las encuestas, ¿no? Y pues no olvidemos las encuestas y califiquemos, ¿no? Al profesor y también pues a la institución, ¿no? Que nos está apoyando en esto. Sí, Rafael, de hecho, yo conversaba con Edline que les voy a compartir los materiales. La información es libre, así que no podemos restringirnos y tampoco los podemos cobrar por pasarle los PPTs o el Excel, ¿no? Sí, jóvenes, no se preocupen por esa parte. 2 minutos para poder responder la encuesta y vamos terminando.
Sí, Profe, el grupo y lo esos comparto. documentos lo va a mandar al WhatsApp, ¿verdad? El Sí, yo PPT te y el creo el Excel. grupo, Rafael, no te preocupes. Ahora Ya, mismo, profe. apenas terminamos, yo les estoy enviando el Excel y bueno, pues la presentación, ¿no?